visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Radio Costa Rica presenta Voz de Restauración. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos a través de Voz de Restauración, Radio Costa Rica, 930 AM en San José de Costa Rica para el mundo. Hoy estamos, hermanos, ya casi terminando este año. Exactamente estamos al 15 de noviembre del año 2023. Y esta noche, esta tarde o esta mañana está con nosotros, está con ustedes el pastor Ramón Álvarez. Bienvenido, hermano. Amén, amén. Le damos gracias a Dios una vez más por la cabina de Radio Costa Rica y el programa Voz de Restauración para las Naciones. Hoy tenemos un tema específicamente sobre lo que es el odio que ha existido, las raíces profundas de ese odio que se ha manifestado en el ser humano desde los principios de la creación. Amén, hermano. Y es que, hermano, esto que está sucediendo allá en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, el pueblo de Israel contra esta gente de la Franja de Gaza, es que no es contra la Franja de Gaza, sino que es contra un grupo terrorista llamado Hamas. Pero, óigame, esto, hermano, no viene ni es terrenal el acontecimiento, sino que esto es un acontecimiento celestial que comenzó, óigame, pastor, comenzó en el cielo. Oiga lo que nos habla Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿A dónde comienza todo? En el cielo. Y hay dos hermanos celestiales luchando uno contra otro. Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Eso lo hereda el hombre. Y en Génesis capítulo 4 dice en el verso 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín y Abel. En el cielo, el arcángel Miguel contra el dragón y sus ángeles. Y aquí es donde comienza todo. Después de esto, en el capítulo 6 del libro de Génesis, dice de que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Luego, hermano, aquí viene el juicio, el primer juicio de Dios sobre la tierra. ¿Por qué razón? Porque la maldad se había multiplicado. Y vino el juicio y quedaron solamente 8 personas en el mundo. De esas 8 personas, hermano, de los 3 hijos de Noé, se volvió a repoblar la tierra. Pero el espíritu de maldad estaba incrustado en uno de los hijos de Noé, en Can. Y de ahí empieza nuevamente, hermano, la multiplicación de la maldad sobre la faz de la tierra. Vea bien a dónde comienza todo, el odio. Ahí comienza. Ahí se empieza a manifestar el odio, desde como lo acabamos de ver en Apocalipsis, la gran batalla que hubo arriba, entre Miguel y el dragón y sus ángeles, batallando, peleando. ¿Y todo esto de dónde viene? Del hombre queriendo buscar más poder, queriendo buscar más, acreditarse más sabiduría, más cosas en la vida de él. Desde ahí nace el odio, la venganza, la ira, la envidia, los celos. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí solamente he hallado esto. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. La maldad está en el corazón del hombre, ahí donde está, ahí radica. Cuando vemos el acontecimiento que conocemos de Caín y Abel, se cree que por causa del celo, de la envidia que tuvo, al ver cómo Dios le agradó la ofrenda de Abel, como que Caín se ensañó en su corazón, decayó su semblante, dice la palabra, y de ahí vino el querer hacer algo malo, algo que no existía, pero que desde arriba se había manifestado. Y aquí ya en la tierra Satanás tomó el control de cómo buscar venganza, de cómo odiar a su hermano, cómo querer hacer un daño a su hermano. Y salgamos al campo. Desde que salió en ese pensamiento del salgamos al campo, ya iba con la idea de acabar con su hermano, de matarlo, por lo que sentía en su corazón. Al ver que a Dios le agradó más de la forma en que Abel presentó su ofrenda, desde ahí el enemigo empezó a trabajar, hermano. Desde ahí vino un odio hacia su hermano y lo mató. Ahora veremos a continuación la secuencia que hay de todo este odio, de toda esta ira, enojo que el enemigo ha sembrado, ha metido en el corazón de los seres humanos, que hasta la fecha se está viendo afectado la humanidad. Entonces, hermano, búsquenme Primera de Juan capítulo 3, porque es una lucha, hermano, celestial. Pero esa lucha celestial llega aquí a la tierra y se desarrolla lo Dígame. Que vamos a ver Primera a de continuación. Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Verso 8 dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora léase el verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que Caín es hijo del diablo. Y Abel era hijo directamente de la simiente de Dios, que representaba en ese momento a nuestro padre terrenal, Adán. Entonces, hay un pleito celestial. Aquí en la tierra, pastor, están los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Primera de Juan, capítulo 3. Sí. Juan capítulo 3 dice de la siguiente manera:
en el verso 16 en adelante. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Siga. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano... 3:17 sería. 3:17, sí. 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo... No, porque aquí me dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Ah, San Juan. Juan, Ah, no, yo estoy en primera de Juan. no. Juan, capítulo 3:16. Porque Ok. de tal manera amó Dios al mundo, sí. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda. Sí, diga. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la tierra, lo primero que le dice a sus discípulos es: yo soy la vida, yo soy el camino y yo soy la verdad. ¿Y por qué razón pone esos tres elementos en el corazón del hombre? Porque el mundo vive según Primera de Juan capítulo 5, verso 19. 5:19 dice la palabra. Sí, Sí, diga. sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hasta ahí nomás. El mundo entero está bajo el maligno. Pero en medio de toda esta maldad existe un pueblo elegido por Dios, pero que tiene un pasado tremendo. Vea usted, hermano, cómo es que todo esto se genera, porque el título de ahora de este programa se llama Hermano, ¿por qué me odias? Porque hay un pleito, hermano, entre el bien y el mal aquí en la tierra. Pero que dio inicio en los cielos Él dio inicio en los cielos. y vino a afectar aquí a la tierra. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor decide hacer y decide crear al hombre a su imagen, según su semejanza, vino Satanás y escuchó eso, y entonces no estuvo contento con eso, porque allá en Isaías capítulo 14 nos dice lo siguiente, 14. en el verso 13. 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y entonces, hermano, en Génesis capítulo 3, capítulo 2, 16, nos habla, 2:16. hagamos al hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahí, No, cuando Dios hizo caer sueño profundo, sí. verso formó. 17, 1.27, 1:27. desde el 1.26. 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vea bien, hermano, que Satanás quería tener y ser igual a Dios, pero Dios decidió hacer al hombre conforme a la imagen de Dios y según la semejanza de Dios. Y entonces ahí comienza un conflicto eterno,
Porque cuando el diablo oye esto que nosotros estamos relatando en este momento, entonces vino y creó un plan de destrucción para el hombre, a tal grado que en el capítulo 3 del libro de Génesis nos habla lo siguiente, capítulo 3 del libro de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios, le hace una pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Hermanos, Eva no se enfrentó a ningún animal. Si usted hace la relación de Génesis 3:1 con Apocalipsis 12:7, usted se va a dar cuenta, hermano, de que Eva está enfrentándose directamente contra la máxima expresión del poder del mal, que es Lucifer, que es Satanás, que es el diablo, la serpiente antigua, llamada diablo y Satanás, según como dice Apocalipsis capítulo 12. Entonces, en su infinita sabiduría, Dios crea un pueblo llamado Israel, que nace, hermano. Primeramente, vea que son 4 elementos, 4 pasos que Dios da para crear al pueblo de Israel. Primeramente, Miguel y Satanás en el cielo. Después, Caín y Abel en la tierra. Posteriormente, Ismael e Isaac, ya descendientes directamente del padre Abraham, el padre de la fe. Y por último, Esaú con Jacob. ¿A dónde está revelado todo eso? En Génesis capítulo 16:4. 16:4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Agar es la sierva, la esclava de la esposa de Abraham, de Sara. Aquí se llama Sarai porque todavía no se le había cambiado el nombre. Y si usted sigue leyendo, dice que ella huyó de la presencia de Sarai. En el verso 7 del capítulo 16. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, le pregunta, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El verso 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Por eso dijo, no he visto también he aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve, he aquí está delante de Cades y Baret. Bueno, hasta ahí nomás, hermano. Vea, hermano, de esta relación de Abraham con la sierva Agar, nace Ismael, y de Ismael nace la nación árabe. Posteriormente, estos iban a ser y son ahorita
los más fuertes enemigos del pueblo de la nación de Israel. Pero veamos, hermano, cuándo es que nace Isaac. Eso está en Génesis capítulo 21. 21:5. 21:5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oye se reirá conmigo. Y añadió: ¿qué dijera Abraham que Sara habría de dar de mamar a sus hijos, a su hijo? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Entonces, aquí ya están las dos naciones. Ahí están las dos naciones. Y Ismael con el pueblo árabe, Isaac, de aquí van a salir Esaú y Jacob. Pero vea, léase en el verso 8 del Génesis capítulo 21. 21:8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ese es el problema, la herencia. Porque acuérdese usted, hermano, que dentro del concepto de la ley judía, el primogénito es el que tiene el derecho de la primogenitura. Entonces, tanto el pueblo árabe como el judío pelean esa primogenitura. Pero Isaac venía directamente como un pueblo elegido, como el hijo de la promesa. Isaac es el hijo de la promesa. Él es el hijo de la promesa. Sí. Definitivamente lo es. Desde ahí viene el conflicto que se está desarrollando ahora. De ahí viene el conflicto. Entonces, le estamos dando todos estos elementos porque tenemos que ver por qué razón todas las naciones del mundo odian al pueblo de Israel. Estamos profundizando en esta enseñanza, pastor. Entonces, vea usted cuando nace el pueblo o los dos hijos de Isaac. Eso está en Génesis capítulo 25. Sí. Desde el verso 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, hace una pregunta, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabado su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz a su hijo. Sí. Hasta ahí nomás, pastor. Entonces aquí viene ya, vemos nosotros que el conflicto comienza allá en el cielo con Miguel y Satanás, lo hereda la tierra aquí con Caín y Abel, es trasladado hasta después del diluvio con Ismael con Isaac, y luego nace Esaú con Jacob. De Jacob van a salir las 12 tribus de Israel. Pero ¿cómo es que Esaú
empata con Ismael. Eso está en Génesis capítulo 28, verso 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Malat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Neaboit, además de otras mujeres. Hasta ahí nomás. Entonces, aquí le estamos dando toda la evidencia bíblica para que usted pueda ver cómo es que se originó todo ese gran desprecio hacia el pueblo de Israel. Esaú se une con Ismael y forman toda la gran nación árabe que existe hasta el día de hoy. El pueblo árabe tiene también 12 descendientes. ¿Usted lo estaba viendo hace poquito, pastor? Sí. Sí. Eso está en Génesis capítulo 25, desde el verso 12 en adelante. Sí, 25:12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaioth, luego Sedar, Agdel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Estos son los nombres de sus villas, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. 12 príncipes. Así como a Israel se le dan 12 tribus, también a Ismael se le dan 12 tribus. Aquí está escrito, hermano. Entonces, viene y cuando Esaú empata con las hijas de Ismael, se agranda más todavía la descendencia del pueblo árabe, a tal grado de que cuando nace ya la nación de Israel, nace en cautiverio. Israel está 430 años en cautiverio y posteriormente, hermano, sale de esa prueba y empieza su peregrinar sobre la faz de la tierra, hasta llegar a la tierra prometida. Pero la tierra prometida para el pueblo de Israel era todo lo que se conocía como el Edén, hermano. Dice aquí en Génesis capítulo 15. Sí. En el verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino. Hasta ahí nomás. Entonces, léase el verso 13, de ahí mismo. Verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Siga. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureció, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba de entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia haré esta tierra
desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates. Esa es la tierra prometida. La tierra prometida. Esta es la tierra prometida que Dios le ofreció a Abraham. Sin embargo, yo le hago esta pregunta. ¿Cuántos kilómetros tiene la nación de Israel? Es algo pequeño, Pequeñito. muy pequeño. ¿Cuántos tienen sí? 20,000 kilómetros cuadrados. Pero aquí Dios le está haciendo un pacto a Abraham. A tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Éufrates. Egipto. Ajá. ¿Cuál es el río de Egipto? El río Nilo. El río Nilo. Hasta el río Grande, el río Éufrates. O sea, es todo el territorio de que nos habla aquí la Biblia al principio del Edén. El Edén es esta tierra que Dios le estaba dando y le estaba ofreciendo Dios a Abraham. La tierra prometida es todo el territorio. No es una fracción. No es ese pequeñito pedacito de tierra que Israel tiene en este momento. Y desde ahí viene ese conflicto, hermano, de querer tomar posesión de algo que le pertenece a Israel, que fue lo que Dios le dijo a Abraham. Así es. Y esa es la guerra que hay. Esa es la Quieren guerra tomar posesión de todo eso. de todo. ¿Pero por qué? Porque acuérdese de que el mundo entero está Bajo el maligno. bajo el maligno. Entonces, ¿qué es lo que representa Israel en este momento del conflicto? Representa el brazo armado de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Usted me entiende eso? Y van a pelear y van a luchar como lo ha hecho tanto en el mundo espiritual desde un principio a como viene dándose aquí conforme a las escrituras todo lo que hemos venido presentando. Desde que comenzó el conflicto allá con Abel, Caín, la pelea que hubo, por lo que fuera, el asesinato, el odio, pasando luego a Ismael, qué terrible, hermano, y a Isaac, y luego lo podemos ver en Esaú y en Jacob, Sí. todo este conflicto que se ha venido dando en generaciones, pero siempre manifestándose el odio, y el odio en sí es una intriga, es una envidia, son celos entre hermanos, y es un egoísmo, una avaricia, una codicia, puedo tener yo acá, es una traición, es un engaño y una mentira, todo lo que se viene dando, y esta guerra está produciéndose, hermano, muertes terribles, niños que mueren, familias que mueren, odio, Satanás, según dice, Jesús lo dijo en una ocasión allá en San Juan 8:44, refiriéndose al pueblo de los religiosos de ese tiempo, dice que son hijos del diablo. Es que la Biblia lo dice. La Biblia lo especifica. Hemos leído, hermano, allá en San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 3 en adelante, donde está específicamente que hay hijos de Dios Y hijos del diablo. y también hay hijos del diablo. Pero vea, búsquese Miqueas, capítulo 7, en el verso 6. 7:6. Sí, Dice así, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. hermano, este conflicto que ha existido desde la caída del hombre en el huerto del Edén es familiar. ¿Por qué razón mató Caín a su hermano? Únicamente por la ofrenda. Porque la ofrenda de Caín no le agradó a Dios. Y cuando nosotros vemos acá, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mire, estamos hablando, Miguel y Satanás son de una familia celestial. ¿Es cierto o no, pastor? Así es, son de ahí. Pero desde ahí viene el conflicto, porque el enemigo quiso levantarse, queriendo ser más que Dios. Sí. Y entonces cuando el Señor viene acá sobre la tierra y hace al hombre a su imagen y semejanza, el Satanás dice, yo no me puedo quedar quedito, yo tengo que hacer algo. Sí. Entonces,
Mire, hay un pasaje allá en Jeremías, voy a leérselo, hermano, para compartir un poquito sobre este tema que estamos viendo tan interesante. Jeremías capítulo 9, dice así: guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Luego dice: y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira y cada quien se ocupa de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Desde ahí viene Satanás, la obra de Satanás. De San Juan 10:10 dice que él vino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que está sucediendo, ese conflicto que se viene dando desde el cielo, sobre la tierra y sobre todas estas personas que hemos mencionado, hasta llegar allá a la tierra de Israel, donde está el conflicto simplemente por asuntos familiares. Ahora bien, ¿qué está pasando actualmente dentro del campo de la iglesia o de Israel espiritual también? Que se viene dando lo mismo, ese tipo de envidia, de egoísmo, de avaricia, porque se predica la verdad, porque se habla la verdad. Hermano, esto sigue dándose y está afectando mucho al ser humano. Búsquese Mateo, capítulo 10, desde el verso 34. Mateo 10:34 dice, ok, no penséis que he venido, dice Jesús, para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué significa la espada? La palabra. Significa la guerra, La pero guerra. a través de la palabra. De la palabra. Aquí estamos ya hablando de la iglesia. Sabemos nosotros que hay un Israel que es el pueblo escogido de Dios terrenal, que es el brazo armado de Dios. Pero ahora viene la iglesia. Pero qué importante eso, el brazo armado de Dios que está en conflicto en este momento, por lo que hemos venido viendo conforme a las Escrituras. Sí. ¿De dónde viene todo eso? Ahora hablamos de la iglesia. La espada es la palabra. Pero la iglesia ha estado en una conformidad, en una comodidad. La iglesia ha sido tomada, hermano, como un club de amigos. Pero aquí Jesús habla de que hay un conflicto en el cielo, cae a la tierra y hay un brazo armado que es el brazo de Dios en el pueblo de Israel. Pero ahora viene la iglesia que tiene que estar a la par del pueblo de Israel, predicando, enseñando, confrontando el pecado y sabiendo nosotros que tenemos un enemigo poderoso que es el dueño del mundo, porque la misma palabra lo confronta, la misma palabra lo dice. Aquí está, Primera de Juan, capítulo 5, verso 19 nos habla y nos dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y la iglesia qué hace? Está pidiendo todavía en este conflicto, que ya estamos en los últimos tiempos, hermano, Enlace está pidiendo plata. ¿Qué? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los de su casa, la familia. Vemos nosotros, se lo vuelvo a repetir, el conflicto celestial, Miguel contra Satanás. Esa será una familia. La familia angelical. Luego, Caín y Abel son hermanos. Ismael contra Isaac también son hermanos. Luego, Jacob contra Esaú son hermanos. Y todo el conflicto que está allá en el Medio Oriente, ¿quiénes están peleando? Hermano contra hermano, pastor. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, dando referencia acerca de la relación que había entre Jesús, Judas Sí. y dice, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar,
y que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Si esto sucedió, aún, claro, tenía que pasar, podemos decir que tenía que pasar, pero ahí esa intimidad, esa relación que había, porque él dice, si me hubiera enfrentado a un enemigo está bien, si hubiera sido alguien que no, ok, yo me hubiera ocultado, pero era alguien que confiaba yo en él. ¿Y de dónde viene eso? Del mismo Satanás. De él mismo viene, porque él es el autor de disensión, él mismo es el autor de la envidia, de los celos, del engaño, de la traición, Satanás. Luego dice, ahí mismo en el Salmo 41, versículo 9, dice 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí el calcañar. Este conflicto de odio entre hermanos se ve aún con los discípulos de Jesús. Sí, sí. Cómo se levanta y hace lo que hace, pero tenía que pasar, tenía que suceder. Pero si esto sucede ahí, ¿qué no puede estar sucediendo en los hogares, en el seno del hogar, en la familia? Lo que se ha manifestado, uno va conociendo en el caminar de la vida cristiana, gente que se odia, gente que viene con envidias, que viene con traiciones, y todo esto muchas veces como está ahorita Israel, con todos los árabes peleando territorios, peleando parte de lo que quieren ellos conquistar, que bien sabemos que Dios se lo prometió, según le dijo a Abraham, esto le pertenece a Israel. Pero hermano, ¿qué lucha, qué batalla? Búsquese Malaquías, Malaquías, capítulo 1. capítulo 1. Sí. Verso 3. Verso 3, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. Léanse desde el verso 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Sigo leyendo. Sí. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré y le llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Es la palabra, hermano, es la palabra. Hermano, Indignado para siempre. vea, yo me río porque nosotros no tenemos que estar lanzando propaganda para ningún bando. Es la palabra de Dios revelada. Vea lo que ellos se edificarán y yo destruiré y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿A quién se está refiriendo? Aquí dice, a Esaú aborrecí. ¿Por qué razón? Porque hizo alianza con los ismaelitas, con los árabes. Ya lo leímos, pastor. Sí. Ya lo leímos. Sí. Entonces, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos se edificarán y yo destruiré. Y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Oiga, entre más se levanten todos los países árabes que están alrededor de Israel, la palabra dice aquí que Jehová está indignado para siempre. ¿Y por qué? Porque, óigame, Jerusalén, donde está el trono de Dios, ahí en el año 70, hermano, se cayó, lo botaron, lo destruyeron. Las tropas romanas, las legiones romanas, destruyeron el
templo construido para adorar a Dios. Sin embargo, en el año 600, en el siglo VI de nuestra era, los árabes construyeron la mezquita de Omar. Esa cúpula dorada que se ve en las fotos está allí donde estuvo el templo de Salomón. Y ese es uno de los conflictos principales que está librando el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Jesús vino y murió por causa de que creyéramos en Dios. Sin embargo, nace el profeta Mahoma y, hermanos, el profeta Mahoma, la religión que implanta es la muerte. Cuando Jesús dice que yo soy la vida, yo soy el camino y yo soy la verdad, el profeta Mahoma no cree en Jesús y él mismo se nombra como el gran profeta enviado de Dios. Y ahí donde está la cúpula dorada, en Jerusalén, ese templo, hermano, es el que se tiene que destruir para levantar el tercer templo. Ahora ya en los últimos tiempos, cuando el anticristo va a dar orden que se construya el tercer templo. ¿Qué están adorando ahí? En ese templo están adorando la muerte. Eso es lo que están haciendo, hermano, porque la religión del Islam son asesinos. Todos los grupos árabes que están ahorita tratando la manera de ejercer la guerra contra Israel son asesinos, pastor. Y la iglesia tiene que orar. La iglesia, el Israel espiritual, tiene que estar en oración, clamando, orando, pidiendo a Dios esa misericordia sobre el pueblo de Israel. Y aún Dios, en su gracia y amor para su pueblo elegido, que es Israel, está protegiéndolos y guardándolos porque se han levantado contra ellos. Así pero es. no los pueden vencer, porque quien pelea por ellos es Dios. Es el mismo Dios que ha peleado siempre conforme a las Escrituras, librando a Israel de todos sus enemigos, hermano. Pero la iglesia en este momento tiene que estar orando, tiene que estar pidiendo a Dios misericordia, orando, no en este tipo de cosas que se miran ahora. ¿Qué está haciendo la iglesia? Bueno, es un espectáculo de todo el tiempo, hermano. No se está mirando que haya sobre la iglesia la predicación, la enseñanza que pide Dios, porque aún este enemigo queriendo destruir a Israel, está queriendo destruir al Israel espiritual que es la iglesia. Así es. ¿Y qué está haciendo la iglesia? No está haciendo nada. Está allá lo que estaba haciendo esos hombres LGTBI allí en la franja de Gaza, pegado a la franja de Gaza, en el desierto, adorando, bailando, consumiendo droga, ahí adorando al diablo, cuando fue que se entró el grupo terrorista y los masacró. Así está la iglesia, hermano. Es una pura burla la que hacen. No conocen la historia, no conocen. Vea, este programa, hermano, para usted que es pastor, es necesario que usted se meta a estudiar de dónde viene el conflicto, porque el conflicto es únicamente de hermanos. Desde ahí viene el odio entre hermanos. Y bueno, lo hemos visto hoy claramente conforme a las Escrituras, comenzando desde el cielo, el dragón contra Miguel. ¿Sí? Caer aquí a la tierra y empezar entre estos dos, Esaú, Caín y Abel. Caín y Abel. Y ahí viene todo, hermano. Se viene arrastrando un odio de venganza, de hipocresía, de engaño, de mentira. Salgamos al campo. Acá vamos a salir al campo. Y eso lo podemos ahora parafrasear a este tiempo. ¿Qué estamos haciendo? El odio que hay entre hermanos, el egoísmo, la avaricia, la competencia que hay entre los pueblos, aún dentro de las iglesias llamadas cristianas. Cada quien jalando para su saco. Unos dicen yo soy de acá, yo soy de allá, pero Cristo está siendo predicado. Con todo y todo Cristo sigue siendo predicado. En las iglesias, en los púlpitos,
Hay gente que aún, como le dijo Dios al profeta Elías, que quería morir porque se sentía casi que solo. No, hay pastores, hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, hay un pueblo que está orando y pidiendo a Dios que este conflicto de odio, de venganza, que se está mirando desde lejanas tierras, desde allá, desde Jerusalén, en el pueblo de Israel, y el conflicto que hay entre los árabes, todo lo que hemos visto conforme a las Escrituras, también se está desarrollando en el campo de la familia, en el campo de hermanos, donde hay odio, donde hay gente que quiere servir a Dios, quiere vivir para Dios. Dentro de las comunidades cristianas hay también conflicto de guerra, hermano, y tenemos que orar para que el Señor se siga glorificando a los que están buscando de Dios. Amén, hermano. Sí, hermano. Esto, vea, ¿por qué razón Israel no puede ser destruido? Porque la semana pasada estuvimos nosotros hablando de que Israel se construyó allá en el cielo. Eso lo vimos la semana pasada. Ahí lo vimos, sí. ¿Verdad? ¿Y cómo lo podemos comprobar? Apocalipsis capítulo 12, en el verso del 1 en adelante. 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Allá se concibió en el cielo la nación de Israel. Aparece ya nuevamente en la tierra, así como el conflicto de los hermanos nace en el cielo, aquí Israel también es concebido en el cielo. Y pasaron 2000 años, hermano, hasta que Dios encontró a un hombre llamado Abraham, para que a través de ese hombre naciera la nación de Israel, hermano. Y eso es lo que estamos viendo precisamente en estos estudios. Yo le digo a usted, hermano pastor Luis Molina, esto que se enseña a través de Voz de Restauración, que sabemos que muy pocas veces lo escuchamos en los púlpitos, en las iglesias, es algo que está ayudando mucho a muchas personas, conocer la historia. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo mucho de estas historias. Estoy aprendiendo bastante y le doy gracias a Dios, porque esto es importantísimo, hermano, porque sabemos que el enemigo quiere seguir trayendo odio, venganza, anda buscando la manera de que el pueblo de Dios se debilite, y estas enseñanzas, si las tomamos muy en serio, nos damos cuenta que esto nos va a ayudar a nosotros a crecer espiritualmente. Así es, hermano. Y entonces por eso yo he dicho que hay dos pueblos de Israel. El Israel, el pueblo elegido, el cual fue por medio de Abraham que nace el pueblo de Israel. Y oiga, el pueblo de Israel espiritual, que nace a través de ¿quién, pastor? Hay un pasaje que me encanta y quiero tirarlo ya antes de ir terminando, porque está acercando el tiempo para terminar. Allá en San Juan, el Evangelio, más a todos los que le recibieron, a esos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque cuando dice que él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, ahí nace el Israel espiritual. Desde que aceptamos a Cristo, desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, desde ahí ya somos partícipes de una naturaleza espiritual que es el Israel espiritual. El Israel espiritual nace exactamente, hermano, en la cruz del Calvario. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo es alanceado por medio del centurión romano y salió agua y sangre. Lo mismo que sucedió allá en el Edén con el primer Adán. El segundo Adán es Cristo, según Romanos capítulo 5. Y cuando le abren el costado a Cristo, ahí nace efectivamente la iglesia fiel y verdadera. Y ahí se concibe.
y pasaron 40 días cuando llega el día del Pentecostés. En el capítulo 2, cuando en el libro de los Hechos nos dice lo siguiente. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2. Sí. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas de fuego repartidas como, dice, de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí nace la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo. Ahí nace con la muerte de nuestro Señor. ¿Y por qué dice que fueron llenos del Espíritu Santo? Porque las lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de las personas que estaban en el aposento alto, en esa época no existían todos los escritos que ahora tenemos del Nuevo Testamento. Entonces fueron llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios, la palabra escrita es el Espíritu Santo. No andar soplando y botando gente como las iglesias modernas lo han promulgado, lo han enseñado. Hasta aquí terminamos ya, pastor. Y bueno, un saludo breve, ¿verdad? Claro, le damos gracias al Señor por habernos dejado participar una vez más desde las cabinas de, ¿verdad? Radio Costa Rica, Voz de Restauración ha llevado un mensaje más de fe y de esperanza, de enseñanza para todos ustedes. Esperamos, si Dios lo permite, vernos pronto otra vez. Amén, hermanos. Dios me los bendiga a todos. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si dura para mí tu palabra